Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día, aleluya. Un día que la Biblia dice, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así que yo le invito, mi amado hermano, para que usted y yo le demos gracias a Dios por este milagro maravilloso de haber amanecido vivo, aleluya. Padre, yo te doy gracias por este milagro extraordinario, sorprendidos por tu inmenso amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque tu palabra dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Te pido que nos ayudes a vivir minuto a minuto, segundo a segundo, Padre amado, entendiendo que lo que tenemos, lo que alcanzamos, lo que soñamos, no es por nuestro esfuerzo, es porque tú nos das, Padre amado, la habilidad, la riqueza, la sabiduría para poder hacer frente a todos los desafíos de nuestro diario vivir. Gracias porque a través de la palabra tú nos das la capacidad, nos enseñas cómo vivir para tomar decisiones que no solo glorifiquen tu nombre, sino que nos mantengamos, Padre amado, en la voluntad de tu propósito eterno, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Padre amado, por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentre, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que Dios bendecirá mucho tu vida, nuestras vidas. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, fue el texto que usamos como base bíblica para comenzar a un pequeño mini estudio, como le digo yo, o desarrollar un tema que le hemos titulado Atrévete a obedecer aunque no lo entiendas. Atrévete a obedecer aunque no lo entiendas. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mis amados hermanos, es muy importante entender a plenitud que nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, así nos vuele la cabeza. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Es porque tratar de entender las decisiones de Dios, porque cuando Dios dice algo, inmediatamente lo pasamos por el colador, si lo podríamos decir de esta manera, de nuestro razonamiento, de nuestra capacidad intelectual, y muchos por no entender ciertas cosas se estancan, se quedan ahí, y muchas veces sacamos como excusa nuestra incapacidad, sacamos nuestra excusa de que yo no soy capaz. Dios, te equivocaste en tu elección, yo no soy tan diestro para esto. Pero es que cuando Dios toma una decisión y cuando Dios te llama, Dios nunca se equivoca. Es que no hay forma de que Dios mienta y que Dios se equivoque. Si algo podríamos decir, si algo no puede hacer Dios, es mentir. Dios no te va a mentir ni te va a dar falsas expectativas. Entonces, cuando Dios te da una orden, parezca loca, atrevida y irracionable, pues es mejor obedecerla porque nos va a ir mejor. Entonces voy a comenzar a mostrarte un sinnúmero de pasajes de la Escritura a medida que vamos a ir profundizando en este estudio, para que te des cuenta que hay cosas que si las llevas al plano de la lógica, esto no tiene, como se dice, ni pata ni cabeza. Es una manera pues de expresar de que no entendemos. Entonces muchos, por no entender, o se desmotivan en la vida cristiana, o piensan que eso no es de Dios, o se detienen en el llamado que Dios les ha hecho. Entonces por eso es importante entenderlo. Lo más grave es que terminemos
haciendo mucho sacrificio, creyendo que esa es la voluntad de Dios. Y por eso uno de los mejores pasajes para entender eso es el que le acabo de leer. Ayer les hablaba cómo el primer rey de Israel, que Dios lo escoge, Dios lo llama, y él comienza a poner sus pensamientos y su manera de ver las órdenes de Dios, pasándolas por el colador de su manera de pensar. Entonces terminó desobedeciendo, y no obedeciendo. Pero se acostumbró a hacer sacrificios, y este es el peligro, que muchas personas dentro de la vida del reino aprendan aprendan a hacer sacrificios, es decir, que saben hablar, por así decirlo, cristianamente, si existe un lenguaje evangélicamente, aprenden toda la terminología eclesiástica, aprenden a cantar, aprenden a manejar todo lo que tenga que ver con el protocolo de la vida del reino, como en ese entonces se sacrificaban animales, se escogían los mejores. Entonces Dios no le dijo eso. Entonces hay gente que se acostumbra: yo voy a la iglesia y yo canto y yo ofrendo y yo diezmo y yo llevo 10 años en la iglesia y yo llevo 15 años en la iglesia. Pues excelente, o sea, eso tiene su importancia, pero en esos 15 años todavía no ha habido cambios en tu vida que sean de evidencia fuerte. Cuando hablo de evidencia fuerte es porque todavía sigues luchando con las mismas cosas y sigues siendo quizás el mismo iracundo, el mismo mujeriego, el mismo grosero. Tu esposa tiene mucho que decir acerca de ti porque no has sido responsable o bueno, lo que sea. Cada uno de nosotros necesitamos crecer, y si no estamos viendo ese crecimiento es precisamente porque no estamos obedeciendo. Pero saber cantar y saber darle a las palmas y saber ir a la iglesia, todo eso sacrificios espirituales, pues es lo más fácil, que es lo que sucede muchas veces dentro de la religión popular que conocemos, que la gente le es más fácil cumplir con un rito religioso y seguir su vida normalmente como le dé la gana. Es decir, no, este domingo yo tengo que ir al culto o este domingo yo tengo que ir a misa, pero su vida sigue igual, no hay ningún cambio, no hay nada en la misma vida de pornografía, de adulterio, de desobediencia, de palabras, de rencor, de odio. No, pero ahí el domingo estoy. Entonces sí veo, o sea, aprenden a hacer sacrificios, pero no hay obediencia. Y muchas veces es porque o deciden no obedecer, o piensan que como no entienden lo que Dios pide, les parece que es muy extremista. No, es que tampoco uno puede ser tan religioso ni tan fanático. Eso no es así como usted dice. No. Entonces la gente trata de hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Mire este pasaje en el libro de Jueces. Resulta que el pueblo de Israel, pueblo de Dios, estaba siendo atacado por los madianitas. Como ejército estaban literalmente empobreciendo al pueblo de Israel. Mire lo que dice Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, no estaban obedeciendo. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿De qué habla esto aquí? Que cuando no hay obediencia, entonces los enemigos se enseñorean de nosotros. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Escuche esto. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Parece que la promesa de que Israel iba a ser mucho más numeroso
que las estrellas del mar, parece que esa promesa no la tenía Israel, sino los madianitas. Porque la Biblia dice que subían en multitud como langostas. Era una cantidad de gente que subía, y dice la Biblia, y sus camellos, miren lo que dice, eran innumerables. Innumerables, y alcáncese a imaginar, y venían con la función de desbastar a Israel. Imagínense, Israel llegaba y sembraba, y cuando llegaba el momento de recoger para su sustento, venían los madianitas y le robaban todo. Y dice la Biblia que así Israel, escuche bien, Israel empobrecía. Si usted leyó conmigo los primeros versículos, la Biblia dice que Israel comenzó a hacer lo malo. Es que la desobediencia trae miseria, trae pobreza. Comienzan los cielos a ser de bronce, los enemigos toman ventaja sobre nosotros. Entonces lo mejor de la vida del reino es comenzar a obedecer y comenzar usted mismo a mirar qué cosas no están alineadas a la palabra para comenzar hacerlo. Entonces, por 7 años, imaginen ustedes, estuvo Israel por 7 años, dice el versículo 1, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Usted sabe qué es eso? Es que a veces leemos estas historias y nos pasamos por alto el drama. El drama que a veces hacemos nosotros cuando nos falta algo. Es que no he podido pagar esto. Es que usted no sabe los biles que yo tengo. No tengo nada para comer. Usted no sabe las facturas que tengo. O sea, se nos olvida el drama y simplemente leemos una historia. Aquí habla que Israel estaba empobreciendo. Los niños no tenían que comer. No había nada. Estaban devastados, metidos en cuevas, escondidos, sin saber qué hacer. Entonces, en medio de esas circunstancias, ahí es donde Dios, aún en medio de esos momentos de crisis, siempre habrá una palabra de parte de Dios para nosotros, siempre. A pesar de lo que estemos viviendo, lo bueno que Israel hizo aquí es que en medio de eso, la Biblia dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual ha dicho así: Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os he librado de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que le afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Pero no habéis obedecido a mi voz. Es decir, que a veces las cosas que nos suceden en la vida tienen una razón de ser, y mucho más cuando no estamos obedeciendo. Eso desata en contra de nuestra vida un sinnúmero de desastres terribles. Entonces, lo importante, entienda esto, que está en la misericordia de Dios, que aunque en el momento estamos en esa desobediencia, Dios siempre, como dice el texto, levanta un profeta, viene una voz profética, como la que en este momento Dios está permitiendo para que alinees tu vida a su voluntad. Mañana continuamos, si Dios lo permite. Padre, yo te doy gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.